Okay, hello. This is the second part for modals. Esta es la segunda parte de modales. Ahorita vamos a ver, vamos a recordar un poquito de should y vamos a ver must, mustn't and have to, que tienen significados similares o parecidos, pero la intención es diferente, ¿sí? Ok. I will share my screen. Voy a compartir mi pantalla y vamos a ver unas diapositivas, ¿sale? Ok, bueno, en la sesión pasada o en la parte 1 de modales, habíamos visto lo que es should and shouldn't, que se usa mayormente para dar recomendaciones o consejos o sugerencias, ¿sale? Digamos que la obligación no es como tal, no recae, sino nada más es como un consejo, ¿sí? Ahorita vamos a trabajar con lo que es must, mustn't, ¿sí? Que ese se usa para obligación. Por eso les voy a mostrar este cuadrito, ¿sí? Esta imagen. Bueno, tenemos, dice que el must es para cuando es algo oficial, una regla escrita. Por ejemplo, you must be 8 or older to vote in the USA. Debes tener 18 o ser adulto para votar o ser ya grande para votar en los Estados Unidos. Digamos que es un deber, una obligación, no se puede pasar de eso, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque anteriormente habíamos visto lo que es el should y el shouldn't. Entonces, estos pues eran para dar consejos. Ya dependía si la persona lo tomaba o no, no es como algo obligatorio. En cambio, cuando hablamos de must, pues sí, sí tiende a ser cuestiones que son obligatorias. Y una de ellas, pues, tiene que ver mucho con las leyes, reglas, parte de eso también puede ser, ¿sí? El must se usa también para obligaciones morales demasiado fuertes, ¿sí? Por ejemplo, you must respect your parents. Debes debes de respetar a tus padres. ¿Qué quiere decir? Es algo que tú tienes que hacer, ¿sí? ¿Es una obligación? Sí, pues debes de hacerlo, ¿sí? Bueno, ¿qué otra cosa también puede ser? Para recomendaciones muy fuertes, ¿sí? Casi, casi obligaciones. You must visit DC when you're in the USA. Debes visitar DC cuando tú estés en los Estados Unidos. No es algo que te están dando como opción. Es casi, casi obligación que debes de ir y debes de ir a visitarlo, ¿no? Bueno, entonces muy diferente que el should. Aquí lo tenemos. Should es personal obligations. Es más débil que el must, ¿sí? You should save more money each month. Deberías guardar más dinero cada mes. You should call my brother more often. Deberías llamar a mi hermano más frecuente, ¿sí? Ah, por eso dice ahí que puedes usar cualquiera de los dos. Puedes usar must o puedes usar should. Nada más que el should lo vas a usar para cuando tú quieres dar el consejo. Y el must lo puedes usar. Estas oraciones que están aquí en should también pueden ser con must. Sí, también pueden ser con must. ¿Cuál es la diferencia? Que al momento que tú lo digas con must, ya no lo estás dando como una sugerencia o una recomendación. Lo estás haciendo una obligación o un deber fuerte. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, y por último tenemos el have to. El have to no es un modal verb como tal, es lo que nosotros conocemos en español, tengo que, ¿sí? Por ejemplo, change form, cambia la manera, ¿sí? I have to finish this report by 5 p.m. Tengo que terminar este reporte a las 5, ¿sí? ¿Ok? Tienes que, no hay opción, ¿sí? She has to finish this report by 5 p.m. Ella tiene que terminar ese reporte a las 5, ¿sí? Usualmente es usado para reemplazar el must cuando se está hablando, cuando es una necesidad. I have to wear glasses to see.
Tengo que usar los lentes para ver, ¿sí? Los necesito, tengo que usarlos, ¿sí? No es como tal una regla, ¿sí? Sino que más bien, pues, es parte de una necesidad y lo tengo que hacer, entonces no me queda de otra, ¿sí? ¿Ok? Bueno, otra manera de también usar la diferencia entre el must y el have to, vamos a verla aquí. Bueno, aquí ya está como la traducción en español. Aquí el must, pues es obligación, ¿sí? Y su negativo es mustn't. Bueno, primero vamos a empezar con el must. El must, cuando es afirmativo, pues es una obligación. Y cuando es el mustn't, pues es una prohibición, algo que te prohíben hacer, ¿sí? Por ejemplo, she must phone her father immediately. Ella tiene que hablarle a su papá inmediatamente. Es una obligación que tiene que hacer, ¿sí? You mustn't use the phone after midnight. No debes utilizar el teléfono después de medianoche. Te están prohibiendo algo, ¿sí? ¿Ok? Bueno, al momento que yo hago oraciones, vamos a verlo aquí. Al momento que yo hago oraciones con must, pues el verbo no cambia. Solamente lo pongo en su forma normal. Por ejemplo, she must study for the exam. Ella tiene que estudiar para el examen, ¿sí? ¿Ok? No le estoy dando opción, es una obligación, ¿sí? She must study for the exam. Ah, ¿cuál puede ser una prohibición que yo use con must? Ah, you mustn't use a sheet of paper during the exam. Ok, tú no debes usar una hoja de papel durante el examen, ¿sí? ¿Ok? Aquí en la imagen se comieron la T, pero debe llevar una T aquí. You mustn't use a sheet of paper during the exam. No debes de usar una hoja de papel durante el examen. Te estoy prohibiendo algo, ¿sí? ¿Ok? Acuérdense que entonces el must es para una obligación o una prohibición sumamente fuerte, ¿sí? ¿Ok? También puede ser para algo que usualmente, personalmente o que nace de mí, una obligación que nace. Por ejemplo, I must talk to my mother. Necesito hablar con mi mamá. ¿Sí? Es una obligación que tengo, ¿sí? Me nace de mí internamente, tengo que hacerlo, quiero hacerlo, entonces va con must, ¿sí? ¿Ok? ¿Cómo se hacen las oraciones? Siempre va a llevar un sujeto, el modal en este caso que es el must o mustn't, y luego el verbo, ¿sí? Aquí está, must talk, ¿ya lo vieron? No, no se ve bien. Ahí está. Luego del modal va el verbo, ¿sí? ¿Ok? Y si fuera negativo, pues lo mismo. Va, después del sujeto va el mustn't y después va el verbo que le corresponde, ¿sí? ¿Ok? De acuerdo a la acción que estoy hablando o que estoy creando, ¿sí? Bueno, vamos a ver un poquito más. Esta es la forma afirmativa del must y la forma negativa del mustn't, ¿sí? Al momento de usar el must en forma afirmativa, es una obligación que tengo o que se tiene. Y el mustn't, al momento de usarlo como en oración, estoy hablando de una prohibición, de algo que no debo de hacer, ¿sí? ¿Ok?
algo que está prohibido. Ok, ahora vamos a ver la diferencia entre el must y el have to, ¿sí? Bueno, ahora vamos, antes de ver las diferencias, vamos a ponernos un poquito a hacer oraciones con have to, que es lo que no hemos hecho. El have to es el típico tengo que, ¿sí? ¿Ok? Que usamos en español. Ok. I have to study for the exam. Tengo que estudiar para el examen, ¿sí? ¿Ok? A diferencia de los otros modales, en este modal se va a usar la palabra to, have to. Si se dan cuenta, entre el have y el verbo de la acción va la palabra to. Ese nunca debe de faltar en estas oraciones, ¿sí? I have to study for the exam. Tengo que estudiar para el examen. ¿Ok? Este have to, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en este caso son cosas o obligaciones, ¿sí? Que estoy forzado a hacer o que ya de plano las tengo que hacer, ¿sí? ¿Ok? Bueno, va, como yo les decía, así. Si fuera negativo, no tengo que estudiar para el examen, no es necesario. Ok, I don't have to study for the exam. Ok, aquí en el have to, el negativo ya es diferente. Uso el auxiliar don't, ¿sí? Como si fuera presente. I don't have to, ¿sí? Pero ojo, si estoy hablando en tercera persona, si estoy hablando de ella. Ok, estamos hablando de presente. She doesn't have to. Ella no tiene que. She doesn't have to study for the exam. ¿Cuál es la diferencia aquí? Aquí la diferencia es de que el auxiliar está en presente, porque mi oración está en presente, ¿sí? El have to se puede usar en presente, futuro, sí se puede usar en otros tiempos, pero en este caso estamos usándolo en presente. For that reason, we are going to use the auxiliar don't or doesn't, ¿sí? En este caso, pues tenemos que usar el auxiliar de presente, que es el don't y el doesn't. El don't para cuando estoy hablando de I, you, we or they. Y el doesn't para cuando estoy hablando en terceras personas. ¿Cuáles son esas terceras personas? He, she, and it. Yes, ok. Entonces, es importante que nosotros tomemos en cuenta ese detalle, ¿sí? Bueno, y vean cómo se forman las oraciones. Cuando es negativo, va el sujeto, el auxiliar, que puede ser don't or doesn't, de acuerdo a los ejemplos que tenemos ahí, el have to, y después el verbo de la acción, ¿sí? Ok. Bueno, entonces, aquí tenemos como una imagen ya más visual de cómo es la diferencia entre el must y el have to, ¿sí? Y vamos a tomar en cuenta, vamos a ver la imagen. Por ejemplo, must dijimos que expresa una obligación personal que yo tengo. Yo les decía, I must talk to my mother. Tengo que hablarle a mi mamá, ¿sí? Es una obligación que tengo personal. Entonces lo uso con must, ¿sí? Express what the speaker think is necessary. Expresa lo que la persona que está hablando piensa que es necesario, ¿sí? Debes hacer esto, ¿sí? Y expresa subjetivamente una obligación. Ejemplos, you must work hard. Debes trabajar duro. Es lo que yo creo que necesitas y que es una obligación que tienes que hacer. All passengers must wear seat belts. Todos los pasajeros deben de usar
el cinturón de seguridad, ¿sí? ¿Ok? Ah, es una obligación, lo tienes que hacer, es una regla, va con must, ¿sí? Ah, ahora have to. Have to express impersonal obligation. Expresa una obligación impersonal. ¿Qué quiere decir? Que no eres tú, sino la otra, alguien te está obligando, ¿sí? The subject is obligated or forced to act by a separate external power. El sujeto es obligado o forzado a actuar, ¿sí? ¿Bajo qué? Bajo alguien, bajo un poder externo o bajo algo, ¿sí? Por ejemplo, la ley, la regla de las escuelas o alguna persona, ¿sí? Express objective obligations. Ay, perdón. Bueno, ¿expresa qué? Obligaciones objetivas, ¿sí? El must es más personal, es más subjetivo, sí es una regla que te están poniendo, pero nace de la persona. El have to es así como que tienes que hacerlo porque no hay opción, porque la regla te lo pide, porque la ley te lo pide, porque otra persona te lo está exigiendo, ¿sí? ¿Ok? Por ejemplo, you have to leave early today. Hoy tienes que irte temprano. You leave early today. Hoy tienes que ir temprano. Alguien te lo está exigiendo. You will have to pay for the excess. Deberá de pagar por el exceso. Ese have to, si se dan cuenta, viene con will, está en futuro. Entonces se lee en futuro. Deberá pagar por el exceso. O tendrá que pagar por el exceso. No es así de que, bueno, es una obligación, no, sino que alguien te está diciendo, no sé, consumió de más y va a tener que pagar por el exceso. Entonces, ese es have to, ¿sí? El mustn't, en negativo, se usa para que, para prohibiciones, ¿sí? Que no están permitidas. Es importante que no hagas algo. La prohibición puede ser subjetiva. ¿Por qué es subjetiva? Pues porque puede ser de la opinión de la persona que está hablando, ¿sí? Pero también puede ser objetiva. Children mustn't talk to strangers. Niños no deben de hablar con extraños. Es una prohibición, ¿sí? O algo que no se debe hacer. Cars mustn't park in front of the entrance. Los carros no se deben de estacionar enfrente de las entradas, ¿ok? Es a lo mejor algo muy subjetivo, pero pues es algo que no se debe de hacer, ¿sí? Don't have to. There is no obligation. No es una obligación. A diferencia del positivo, no es una obligación. You are not required to do something. No estás obligado, ¿sí?, a hacer algo, especialmente si tú no quieres. You don't have to make excuses for her. Tú no tienes que dar excusas por ella, ¿sí? ¿Ok? You don't have to whisper. No one can hear you. Eh, Tú no debes de susurrar, ¿sí? Nadie nos puede escuchar, ¿sí? Tú no tienes por qué susurrar, nadie nos puede escuchar, ¿sí? Entonces, sí, ya vimos más o menos la diferencia. Y la escritura también es muy diferente entre el must y el have to, ¿sí? Bueno, hay un ejemplo que sí me gustaría retomar para que ustedes vean cuál es la diferencia entre el must y el have to un poquito más visual. Yo les hice una oración. I must call to my mother, ¿sí? Aquí yo tengo el deber de hablarle a mi mamá. Me nació personalmente. Y yo puedo usar esa misma oración con have to, sí. I have to call to my mom. Ok. Bueno, el uno es, tengo que hablarle a mi mamá. Yo, la necesidad es must. Y el have to, bueno, tengo que hablarle a mi mamá. Ella llamó, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que en el have to es así como que, ay, pues ya lo tengo que hacer porque pues como ella me llamó, yo lo tengo que hacer, ¿sí? ¿Ok? Esa es la diferencia. En cambio, en el must,
me nació a mí. Lo siento parte de mi obligación personal, ¿sí? Entonces, ahí es la diferencia entre esos dos, ¿ok? Con esto terminamos la segunda parte de los modales, ¿ok? En la tercera parte vamos a ver un poquito acerca de can, can't, ¿sí? Y vamos a retomar los que ya hemos visto, ¿ok? That's all for today and see you the next class. Bye, bye. Bye.